Antes que nada quiero dar pues las gracias por esta invitación a esta entrevista y gracias a toda la audiencia que ustedes tienen. Acerca de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que por sus siglas en inglés nos dicen PADF, PADF, somos una organización que nos creamos hace 62 años. Ya tenemos varios años trabajando, apoyando a las poblaciones más vulnerables y excluidas de América Latina, donde tenemos tres ejes principales. Uno es atendemos ante desastres naturales y atendemos a las poblaciones más vulnerables y excluidas de América Latina. El segundo eje va relacionado con dar todos estos medios de vida sostenible para estas poblaciones vulnerables. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de proyectos de educación STEM, de emprendimiento, de nutrición, de salud. Y la tercera área que tenemos, donde aquí en México tenemos nuestra cartera más amplia de proyectos, son temas relacionados con derechos humanos, derechos laborales, democracia, gobernabilidad, combate a la corrupción, violencia de género, trata a personas, entre otros proyectos. En esta tercera área nosotros tenemos varios proyectos en temas de derechos laborales y en cuanto a la implementación de la reforma laboral, tenemos un proyecto que hace 4 años nosotros participamos en una convocatoria del gobierno de los Estados Unidos para acompañar a la industria automotriz en la implementación de la reforma laboral y el TEMEC. Entonces hemos estado trabajando a lo largo de estos 4 años y para ello nosotros decidimos tener como grandes aliados a la industria nacional de autopartes, que trabajan y conocen estos temas, así como la Red Nacional de Clústeres. Entonces decidimos hacer este proyecto con el objetivo principal de mejorar las condiciones laborales de los empleados. Acabamos de terminar un diagnóstico con la misma Universidad de Celaya y con expertos en temas de derechos laborales para ver qué es lo que necesitaba. A la par, lo que estamos haciendo visitando a las empresas, a las secretarías del trabajo, a cámaras empresariales, para conocer de primera mano qué es lo que se necesita, cuáles son las necesidades en cuanto a la reforma laboral, dónde tenemos que enfocarnos. Entonces ha sido muy interesante conocer. No es lo mismo el estado de Nuevo León que el estado de Puebla, porque estamos trabajando en 2 estados de la República. Entonces, en esta gira que tuvimos en Nuevo León fue muy interesante porque ahí vimos pues, todas las necesidades que tienen, tanto, por ejemplo, nos hablaban de los riesgos psicosociales a partir de esta NOM 035, el diálogo social, el mecanismo laboral de respuesta rápida y sobre todo tener un acercamiento con las empresas, con las secretarías del trabajo y con los centros locales y el Centro Federal de Conciliación, porque es algo muy importante estos centros conforme a la reforma laboral. Y me da mucho gusto porque han habido muchos avances desde cuando empezamos ahora. En 92 entrevistamos a 265 personas, de las cuales nos reportan que el 92% ya tienen conocimiento y han hecho algún plan para mejorar la reforma laboral, ¿no? Y de las empresas, por ejemplo, grandes, muchas de ellas cumplen con todo el tema de la normatividad. Y otro tema que también es interesante es que muchas de estas empresas han avanzado en temas de libertad y democracia sindical. Las pequeñas y medianas empresas, ahí sí vemos que no salieron bien calificadas en todos estos rubros y se puede entender porque hay empresas que entrevistamos de 1 a 10 personas, de 20 a 50 personas y es un poco complicado, pues hay muchas reformas que han habido, además de la reforma del 2019 del TEMEC, hemos tenido a lo largo de estos años varias reformas que las empresas tienen que actualizarse, además de todo el tema fiscal, ¿no? Y sobre todo estos temas recaen mucho en las áreas de recursos humanos, de relaciones laborales, y no todas las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas,
cuentan con un personal tan grande que pueden ayudar a cumplir con todas estas disposiciones laborales. Ahora estamos haciendo como este mapeo y hemos visto necesidades específicas en cada uno de los estados. Sigue habiendo desconocimiento, sobre todo, por ejemplo, algunos municipios que están cercanos a la frontera o algunas ciudades. O sea, las grandes ciudades y las grandes empresas tienen estos conocimientos y tenemos nosotros una lista de servicios que ofrecemos a las empresas. Hemos llegado a 795 empresas, hemos capacitado a más de 2,000 personas, pero queremos llegar más allá. Todavía en este proyecto tenemos casi dos años que nos quedan y queremos apoyar más. Por eso es esta idea de hacer estas giras. Temas que nos han pedido es diálogo social, no injerencia, libertad sindical, temas de género, violencia de género, algo ya muy importante y que ya salió el martes, esta reforma, el tema de estas brechas salariales, ¿no? Nosotros hemos creado un estándar de competencia ante el conocer y con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nos hemos percatado en pláticas y conversaciones con las organizaciones de recursos humanos, con los directivos de recursos humanos, de relaciones laborales, cuando si bien tienen su protocolo y todo, pero no saben cuando tienen algún tema de violencia laboral, de hostigamiento laboral, de abuso sexual, qué es lo que deben hacer. Por eso desde PADF decidimos diseñar desde cero este estándar de competencia para prevenir, atender la violencia laboral en los espacios o centros laborales. Otro tema importante que hemos visto es con todo este tema de las nuevas leyes de debida diligencia en la cadena de suministro, especialmente, por ejemplo, con la ley alemana que salió en el 2023 de la debida diligencia en la cadena de suministro. Creemos que es muy importante empezar a dar difusión. Hay muchas empresas en México que son alemanas. Cabe recordar que en México ocupamos el puesto número a nivel mundial. Somos el 7º país productor de vehículos automotrices de diferentes empresas y de diferentes nacionalidades. El 4º nivel de producción de vehículos ligeros y el 4º lugar de producción de autopartes. Entonces, el sector automotriz es muy importante. Y cada día estas nuevas leyes de debida diligencia, sobre todo la alemana, que así que entró en vigor en el 2023, habla mucho del tema de prevenir y atender las violaciones de los derechos humanos, que puede ser desde trabajo infantil, temas como te mencionaba, ¿no? De discriminación, igualdad de género. Entonces es muy importante que la gente vaya conociendo, sobre todo las empresas alemanas o aquellas empresas mexicanas que sean parte de la cadena de suministro de estas empresas alemanas, porque hay sanciones muy fuertes. Ya se ha creado, a partir del año pasado, se creó un mecanismo laboral para la protección de los derechos humanos en el sector automotriz. Entonces es muy importante, si bien ya tenemos el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC, es importante también ver todo este tipo de nuevas leyes de debida diligencia, que no solamente son en Alemania, son en Francia, en otros países. En México tenemos en el Senado, se quedó una iniciativa de ley, entonces vamos a ver qué pasa este año, pero son temas que tenemos que ya ir abordando dentro, no nomás de la industria automotriz, de los demás sectores. Afortunadamente tenemos a grandes aliados como la Industria Nacional de Autopartes y la Red Nacional de Clústeres, que ellos nos validan. Y también cuando empezamos el proyecto tuvimos la fortuna que los presidentes de los comités laborales, tanto de CCE, de Concamín y Coparmex, validaron varios de los cursos, diplomados que estamos haciendo en temas de la reforma laboral y el TEMEC. Entonces, esto nos ayudó para también en generar confianza y a lo largo de estos 4 años creo que ya hay más apertura. De hecho, las mismas empresas nos han pedido que veamos ciertos temas como el diálogo social. En el diagnóstico que te informé, han habido avances, por ejemplo, en cuanto a temas de normatividad y temas también, por ejemplo, de libertad sindical. Pero también áreas de mejora que encontramos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en temas de equidad de género y sobre todo de diálogo social.
Entonces todavía hay mucho que trabajar. Obviamente entendemos la naturaleza de las empresas, no es lo mismo hablar de una armadora, de un Tier 1 a una pequeña y mediana empresa que es parte de la cadena de suministro de la industria automotriz. Y también por eso nos gusta trabajar mucho con las empresas, con las Tier 1, con las armadoras, porque ellos también tienen ciertos estándares que las empresas que están en sus cadenas de suministro tienen que cumplir, ¿no? Entonces para nosotros es importante trabajar con ellos para que ellos a su vez puedan decirle, tienes que cumplir con estos estándares, con un código de conducta. Entonces es bien importante trabajar tanto con las empresas, y algo también que nos ha ayudado muchísimo y que hemos tenido muchísimo apoyo es por parte de los donantes, que es el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, así como la Secretaría del Trabajo y las secretarías locales. Han sido, yo creo que actores claves para que este proyecto haya sido, bueno, esté siendo exitoso. Cualquier renegociación, cualquier tratado no es fácil, ¿no? Y más están involucrados varios sectores, y el sector de la industria, como ya te mencioné, pues es uno de los más importantes. Y algo, por ejemplo, que ayer mencionaba Marcelo Ebrard, es que el gobierno de México ya está preparado, ¿no? Mencionaba que datos estadísticos de una oficina de Estados Unidos mencionan que México ha crecido al menos del 2023 para el 2024 en cuanto a exportaciones. Se tiene el 6.5% de exportaciones de México a Estados Unidos y de importación de Estados Unidos a México el 4.2%. Entonces yo creo que hay argumentos, habrá que negociar bien, tener toda esta información, porque sí han habido frutos y nosotros lo hemos podido ver, al menos en este diagnóstico que te comenté. Y yo creo que, ¿cómo se llama? Cualquier negociación no es fácil, pero yo creo que el gobierno de México se está preparando muy bien.